verso a verso, déjenme voy a quitar yo para predicar, ¿no? Hoy no vamos a dar verso a verso, así un tema en total, pero vamos a dar sobre, pues, ¿por qué celebramos la Semana Santa, no? Nosotros. Y bueno, comenzamos la Semana Santa nosotros todos los creyentes desde el Domingo de Ramos, desde ahí empieza la Semana Santa. ¿Por qué? El Domingo de Ramos, acuérdate que es básicamente la entrada triunfal de Jerusalén, de Cristo a través de ese pollino, ¿no? Acuérdate que eso ya lo leímos, ahorita lo vamos a retomar un poco. En Mateo capítulo 21, 1 al 11, lo leímos creo que en la última prédica, y esa es la parte donde Cristo entra a ese lugar, pero entra de una forma humilde, no como un rey como ellos lo esperaban, ¿no? Acuérdate que están agitando los palmitos y todo, o sea, los ramos, ¿sí? Están agitando los palmitos y todo, pero acuérdate que ellos empiezan a gritar: Hosana, salve, rey de los judíos, ¿no? Pero era para que los libertaran de la esclavitud, ¿no? De los romanos. Pero Jesucristo, sin en cambio, no entra así, ¿no? Él entra como un rey humilde, con paz, ¿no? Muestra esa forma, la forma de Dios, en humildad, en paz, ¿no? Y entonces vemos hacia Jesucristo y todo, y entonces ahí comienza, vea Mateo capítulo 21, 1 al 11. Esa es la primera parte donde va a comenzar. Mateo capítulo 21, 1 al 11. Fíjate, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Y te pedimos, Señor, que pues tú a través de tu palabra nos enseñes, Señor, también pues en este día, Señor, el cual sabemos que tú venciste a la muerte, Señor, para darnos vida, Señor. Que tú nos des ese entendimiento, Señor, de saber que festejamos la vida, Señor, y no la muerte, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, que tú pongas las palabras en nuestra boca. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Entonces, fíjate, aquí está, bueno, dando la profecía de Zacarías, ¿no? De que fueran y tomaran ese pollino, ¿no? Sí, y dice, el verso 3, dice: y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor lo necesita y luego lo enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas, los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás clamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿qué es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, bueno, vemos ese Domingo de Ramos que realmente se festeja, es porque Cristo acababa de entrar a Jerusalén, pero una entrada triunfante, ¿no? O sea, se ha proclamado como el Mesías Salvador de todas las naciones. O sea, realmente lo que nosotros estamos viviendo hoy en día y estamos celebrando es la resurrección de Cristo, que Él ha dado vida a través de la muerte y ha resucitado de entre los muertos, ¿sí? Y aquí entra primeramente como ese Mesías de una forma humilde y una forma mansa, ¿sí? Entra a Jerusalén siendo aclamado por las multitudes, que esas mismas multitudes son quienes los van a crucificar. Entonces, por eso ese día domingo se festeja el domingo, día de Ramos, cuando Jesucristo entra por primera vez entra como el Cordero de Dios, también entra a ese lugar, ¿sí? Y entra como el Mesías que va a salvar a las naciones, ¿no? Entonces, fíjate, ahora, entonces el día jueves, después tenemos el día jueves santo, y el día jueves santo es básicamente la última cena, y también el lavamiento de pies de Jesucristo a sus discípulos. Acuérdate que en la última cena, ahorita lo vamos a leer, de Lucas 22, 7 al 13, la última cena, acuérdate que Jesucristo dijo, ¿no?, a sus discípulos: el que es mi carne es el pan, y su cuerpo o su sangre es el vino. Y eso lo tenían que hacer con conmemoración, y esto está apuntando a la Pascua, ¿sí? Eso es lo que va a apuntar. El Jueves Santo
lo que va a apuntar es la última cena, va a apuntar a la Pascua. ¿Por qué? En la Pascua, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? En Éxodo capítulo 12, acuérdate que ellos tenían que, antes de que salieran del Mar Rojo, tenían que celebrar todas las familias y se tenían que juntar. Ese era el mandato hacia Moisés. En Éxodo 12, cuando tú te das cuenta y tú lees Éxodo 12, que se juntaran todas las familias y se reunieran todas las familias, y aunque fueran familias pequeñas, se tenían que juntar con otras familias. ¿Para qué? Para conmemorar la Pascua y tener un cordero y tomar un animal puro, sin mancha, ¿sí? Bueno, todavía no había entrado la ley, no podían tomar cualquier animal, pero un cordero, y lo celebraban de esa manera, ¿sí? Y ese cordero lo tenían que sacrificar, ¿sí? Para después que comérselo totalmente, pero a través de la sangre, en la sangre de los dinteles, de los postes, marcar ese lugar. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pasara por desapercibido y ellos celebrar la Pascua, la redención del pueblo de Israel a través de Moisés cruzando el Mar Rojo. Eso es lo que significaba la Pascua para los judíos. Y para nosotros la Pascua significa que, Pablo lo dice así, 2 Corintios capítulo 5, verso 7, nuestro Cordero Pascual ya ha sido crucificado o sacrificado. ¿Quién es el Cordero Pascual? Es Cristo. Entonces, cuando tú ves a Jesucristo en la última cena, tú te puedes dar cuenta que Jesucristo, siendo ese Cordero Pascual, está diciéndole a sus discípulos, esto lo van a hacer en conmemoración mía, ¿sí? Van a comer mi carne, que es el pan, y mi sangre, que es el vino, y lo harán en conmemoración de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta parte Jesucristo? Jesucristo, en el Jueves Santo se celebra la última cena, pero Jesucristo también hace el lavamiento de los pies a sus discípulos. ¿Para qué? Para que tengan parte en el reino de Dios. Entonces, cuando tú ves al apóstol Pedro también diciéndole a Jesucristo, sí, porque Señor, ¿por qué no me lavas todo el cuerpo? No, tienes que lavarte solamente la parte de abajo, de aquí para abajo. ¿Por qué? Y le dice, porque si no, no tuvieras parte en lo que yo te voy a dar. ¿Qué era lo que quería hacer Jesucristo? Santificarlo. Eso era lo que te estaba haciendo en ese momento. Entonces Jesucristo en el jueves, en ese jueves que celebramos, Jueves Santo, sí, básicamente es el lavamiento de los pies a sus discípulos y la última cena que tuvo que ser entregado. ¿Para qué? Para que se cumpliese la profecía también. Es cuando Judas traiciona. Acuérdate que todo ya estaba escrito, ¿sí me entiendes? Y se van cumpliendo las profecías. Entonces tú vas a ver hasta el último, en el día de resurrección, que es el día sábado en la tarde, al domingo, ¿sí? La resurrección de Cristo probablemente es esa parte que festejamos, la resurrección, ¿sí? Y vemos cuando va al camino a Emaús con sus discípulos, cuando va Jesucristo le empiezan a decir, bueno, a ver, ustedes son tardos de corazón, porque era para que se cumplieran todas las profecías, todo lo que estaba sucediendo, ¿sí? Entonces tú ahí te das cuenta que Jesucristo realmente en el Jueves Santo se está celebrando que ha sido el Cordero Pascual que está siendo crucificado y es la última cena. Fíjate, vea Lucas capítulo 22 versos 7 al 13. Vamos a Lucas. Fíjate, Lucas capítulo 22, Lucas 22 versos 7 al 13. Fíjate, llegó el día de los panes sin levadura. El día de los panes sin levadura. Cristo fue crucificado realmente en la Pascua. O sea, nosotros, ya lo he dicho, nosotros vivimos en el año de los romanos. Porque realmente empezaría el año, ¿cuándo? ¿Cuándo se empezó el año? En Éxodo, ¿qué dijo? Aquí va a ser el primer día del año. Cuando ellos salieron redimidos a través de Moisés, se iban a festejar el primer día del año. ¿Cuándo se debería de festejar el primer día del año? Tal vez para nosotros los cristianos igual, porque Cristo, pero nosotros vivimos conforme al calendario gregoriano, o sea, realmente, ¿sí? Pero bueno, este es otro tema, ¿sí? Entonces fíjate, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿ves? Aquí se sentaban, Éxodo 12, tú lo lees en casa, se sentaban, ¿sí? Los judíos celebraban esa redención que Moisés había hecho. Ellos estaban celebrando ese momento, ¿sí? Fíjate, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos, ¿sí?
ellos celebraban, ¿no? O sea, todos, como judíos, ¿no? Porque Jesús, acuérdate que era judío. Juan 1:12 dice, mas a su pueblo fue, pero su pueblo no le recibió. Pero a todos los que le recibimos, hemos sido hechos hijos de Dios. Fíjate, y dice, y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Quién era el Cordero Pascual que tenía que ser sacrificado? Cristo. Lo que apunta a Éxodo capítulo 12, la redención de los judíos a través del Cordero Pascual y la sangre de los dinteles, ahora está apuntando a la última cena, porque el Cordero Pascual ha sido sacrificado. ¿Pero para dar redención a quién? A los gentiles y a los judíos que los han recibido. ¿Sí? Fíjate. Y dice, verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjate, ¿qué es lo que está diciendo? El nuevo pacto. Es decir, que el pacto anterior ha querido, ¿qué es lo que dice el autor de los Hebreos? El pacto anterior ha quedado abrogado a través del nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jesucristo. No dice el autor de los Hebreos en el capítulo 9 que Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado entrada al Padre a través de la sangre de su carne y ha rasgado el velo. Fíjate, y dice así, mas he aquí la mano del que me... Bueno, dice, y esta es copa, es el nuevo pacto, es mi sangre, porque por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel el hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Fíjate, aquí te das cuenta cómo todo esto, la última cena que nosotros celebramos, bueno, empezamos a celebrar, o sea, la Semana Santa no nada más es así, ¿no? Irnos de vacaciones, festejar, ¿no? nuestro tiempo como hombres, ¿sí? Gentiles, como creyentes, ¿sí me entiendes? O sea, que tú nomás así disfrutes, ¿no? O sea, tu tiempo de vacaciones, que ya acabaste tu trabajo, todo, no, es algo muy importante lo que nosotros celebramos en la Semana Santa. ¿Por qué? Porque Cristo se ha entregado como un Cordero Pascual y está instituyendo la última cena, ¿sí? Para hacerse saber cómo es el Salvador para todos los hombres, porque a través de la sangre es lo que hace la redención a los hombres, ¿sí? No lo dice así, ¿no? Lo dice así, ¿no? En Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz. Entonces, a través de ese sacrificio y ese Cordero Pascual que ha sido inmolado, o sea, como lo dice también el libro de Apocalipsis, es el Cordero de Dios que ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Salvos. Entonces tú te estás dando cuenta que el día jueves que nosotros celebramos, bueno, o si celebras la Semana Santa, ¿sí? Te das cuenta que ese día jueves fue cuando Cristo fue crucificado, bueno, fue crucificado, pero está tomando la última cena como el Cordero Pascual, ¿sí? Fíjate, entonces mira, la última cena, Jesús conmemorando y mostrando su carne, el pan, y su cuerpo, la sangre, una conmemoración, apunta a la Pascua, Éxodo 12, ya lo dijimos, y a los judíos antes de la salida de Egipto, y la sangre en los dinteles que apunta a la crucifixión de Cristo.
Y ahora ve a 2 Corintios, que no por algo Pablo lo dijo así, en 2 Corintios, capítulo 5, verso 7, ve a 2 Corintios. Fíjate, 2 Corintios. Es importante que entendamos por qué se celebra todo esto. 2 Corintios, capítulo 5, verso 7. Ay, no quiero que decir. No, me equivoqué de cinta. Creo que es primero los Corintios. Y Chana es Juana, ¿verdad? No, pásame. Sí, mira. Aquí, primero los Corintios, capítulo 5, verso 7, perdón. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué están celebrando también en los panes sin levadura? ¿Qué es lo que representa? Y Lucas está diciendo que están celebrando también en el día de los panes sin levadura. ¿Qué era lo que representaba los panes sin levadura? Cuando tú recuerdas también en el Éxodo, Moisés también les dice que comieran panes sin levadura, porque la levadura es un símbolo de ¿qué? Del pecado. Entonces aquí por eso Pablo también te está diciendo en 1 Corintios capítulo 5 verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Entonces la Biblia nos dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son nuevas en Cristo Jesús. El hecho de que, mira, a veces digamos, vamos a suponer como creyentes, ¿no? O sea, no es por tirar pedradas, ¿no? Pero de repente, o sea, tú ves que no comen carne, ¿no? Pero luego de repente comemos carne humana, ¿no? O sea, bueno, nosotros no, nosotros pues sí podemos aventarnos unos tacos de suadero y todo el mero día, no importa, ¿sí? Pero tú lo ves así, ¿no? De repente así, ¿no? O sea, pero Pablo nos está diciendo que somos una nueva criatura en Cristo y nos está diciendo que nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado. Si celebramos la Pascua, también es para que nosotros vivamos. Y si celebramos la Semana Santa y la resurrección de Cristo es para que vivamos y andemos en una vida nueva. Eso es lo que debemos de ser como cristianos. Obviamente con todos nuestros errores. ¿Por qué? Porque sí tenemos nuestros errores como creyentes, no somos perfectos ninguno. ¿Sí me entiendes? Aún estamos luchando, pero ahora vamos entendiendo qué es el Evangelio para nosotros y por qué Cristo ha sido sacrificado por nosotros para darnos vida. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, es que Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Ves? Entonces, eso es básicamente lo que se celebra el día jueves, ¿sí? Y así como los judíos, fíjate, así como los judíos tuvieron que participar del alimento, así los discípulos tuvieron que participar de la última cena. Y así es como nosotros tenemos que participar, y por eso hacemos de repente la Santa Cena, porque participamos de la carne y del sacrificio de Jesús en la cruz y hacemos una conmemoración de lo que Jesús hizo por nosotros para darnos vida, ¿sí? Ahora fíjate, ahora el Viernes Santo, esta es la pasión de Cristo. ¿Y por qué es la pasión? Fíjate, la pasión de Cristo proviene de la palabra latina pasio, que significa literalmente sufrimiento o padecimiento. Acuérdate que cuando Poncio Pilatos va a crucificar a Jesucristo, ¿qué es lo que le dice? O lo está martillando y todo. Le dice, no he encontrado ninguna maldad en este hombre. ¿Y por qué lo quieren? Y ve la multitud, ¿no? Y de repente los enseña. Acuérdate que había un día en el cual los judíos así podían decir así, este sí lo dejamos, pero este no lo dejamos. O sea, podían hacer participante de eso, ¿no? Y todo el pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacía? ¿No? Los mismos que estaban ahí con los ramos, bien apasionados, ¿sí me entiendes? Y recibiendo a Jesús el día de Ramos y recibiéndolo en la entrada de triunfar a Jerusalén, son esos mismos que empiezan a pedir a Jesucristo como que lo crucifiquen y que liberen a Barrabás. Son esos mismos. Acuérdate que Jesucristo, cuando va en todo ese martirio, en todo ese flagelo, y si has visto por ejemplo la película de la Pasión de Cristo y ves todo lo que sufre Jesucristo, y es lo mismo que está expresando para que se cumpla la profecía que en Isaías capítulo 53. Vamos a Isaías capítulo 53, ve Isaías, fíjate. Mira, qué interesante, ¿no? O sea, es interesante entender esta parte, fíjate.
de por qué celebramos toda esta parte de la Semana Santa. O sea, no nada más es un día común y el día viernes llueve a las 3 de la tarde porque Diosito está llorando. No, o sea, no, es algo que debemos de entender. Fíjate, Isaías 53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. ¿Cómo habrá quedado Jesucristo a través de la flagelación, y a través del martirio, y a través del padecimiento? Si tú viste esa película de la Pasión de Cristo, es lo más semejante a lo que Cristo ha de haber quedado. Su rostro totalmente desfigurado, o sea, deshecho, cargando la cruz, yendo al monte de la calavera. Cuando lo entregan, cuando dicen crucifiquen a Jesús, había recibido ¿qué? Azotes, varas de hombre. Así lo dicen los salmos, Salmo capítulo 22, y será azotado por varas de hombres, y sufrirá el flagelo, el oprobio. No me acuerdo qué salmo es, creo que es el Salmo 22. Pero cuando tú lees el Salmo 22, me parece que dice eso, que será azotado a flagelo, mas yo callaré su boca. O sea, Dios permitió toda esa flagelación sobre el Hijo para darnos vida a nosotros. Por eso es el Cordero. Porque ese Cordero, cuando tú ves el Éxodo, en el capítulo 12, y tú ves el Éxodo, y cómo, o sea, todos participan del Cordero, las familias y todo. Ahora, los gentiles, nosotros, estamos participando de ese flagelo, de ese martirio con Jesús para darnos vida. Fíjate, ve entonces, sigue estos versos, Isaías 53. Mira, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate, ¿por qué fue herido? Por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Él padeció a causa de nosotros, siendo un cordero sin mancha, inmolado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, porque te hay una reconciliación, ¿no? Lo acabamos de decir. Es el castigo de nuestra paz, el que Él nos ha dado paz con Dios. Y tal vez a veces no lo alcanzamos a entender, ¿no? Porque de repente empieza todo lo cotidiano y toda nuestra vida secular, y de repente luego como que se nos olvida. O sea, no sé si les pasa, ¿no? O sea, el único que de repente luego me pasa. ¿Sí me entiendes? O sea, te pasa, ¿no? Entra en la cotidianidad y como que no alcanzas todavía a concebir a veces el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, como que se nos olvida, ¿no? O sea, decimos, y todo esto el Señor sufrió. Pero es verdad, nos reconcilió con Dios, nos dio la paz. ¿Por qué? Porque toda esa cotidianidad y todas esas cosas que tú tienes que hacer, todo ese esfuerzo en tu trabajo, todo ese esfuerzo como un buen esposo, una buena esposa, todo ese esfuerzo que tienes que sustentarte a ti mismo, todo ese esfuerzo que tienes que ver por tus hijos, por esto, por lo que sea, ¿sí me entiendes? A veces quita la paz de nuestra mente. Pero Él nos ha dado una paz verdadera, porque nos ha dado la reconciliación con Dios a través de la sangre, y nos ha justificado a través de esa flagelación. Entonces por eso lo está diciendo así: el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, fíjate, todos, no hay ninguno. Así lo dice también Pablo. Pablo así lo dice en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ¿cuántos? Todos los hombres, todos. Fíjate, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Fíjate, nunca gritó. ¿Cómo entró a Jerusalén? Humilde, tenía el poder, ¿no? Cuando tú ves que van y lo aprenden a Jesucristo, y está Pedro y saca la espada y le corta la oreja al siervo del centurión,
o al centurión, a la compañía de centurión que va a prenderlo. Y cuando tú te das cuenta que le corta la oreja, ¿qué es lo que le dice Jesús? No, Pedro, la espada no. Y lo sana. Un hombre que nunca gritó, no alzó su voz, tenía poder, lo curó, tomó la oreja y la puso aquí y lo curó. Pero nunca vi al Señor, o sea, así, ¿no? Como de repente nosotros nos ponemos, ¿no? O sea, altivos, ¿sí me entiendes? O sea, y nos pasa, ¿no? De repente a todos. Fíjate, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, fíjate, ¿qué pecado tiene este hombre? No dijo Poncio Pilato, ¿sí? ¿Qué pecado tiene este hombre? ¿Qué pecado tenía Jesús? ¿Qué maldad tenía Jesús? O sea, es muy loco, ¿no? O sea, entenderlo realmente. O sea, está muy loco, ¿no? Entender el sacrificio de Jesús en la cruz, pero cuando vas a la Escritura, ahí lo puedes entender. Porque ahí Dios te lo puede mostrar a través de la Escritura, y que toda la profecía se cumple. Esto se está cumpliendo a través de ahorita lo que vamos a leer en Lucas, fíjate, o en Mateo. Mira, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Expiación qué es? Quitarlo, no expiar, redimir, sí, o sea, quitarlo. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ves? Se cumple esa pasión de Jesús. Mira, ve a Mateo, a Lucas, capítulo 23, verso 35 al 49. Fíjate, esta es la pasión, el Viernes Santo, es la pasión de Cristo. Lucas 23, 35 al 49. Fíjate qué interesante es entender, ¿no? O sea, todo esto de Semana Santa. No nada más es así, ¿no? Festejamos esto, no, es entenderlo bien, a profundidad. Fíjate, ve el verso 35. Mira, vamos a leer, no vamos a leer toda la parte donde él ha sido crucificado, y tú lo puedes leer desde el verso 26. Bueno, vamos a tomarlo, vamos a leerlo un poco rápido. Verso 26 de Lucas 23. Y llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Imagínate cómo ha de haber venido Jesús, o sea, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cómo ha de haber venido Jesús, que ni la misma cruz pudo haber cargado, que tuvo que ser ayudado por otro. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirás: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Sáltate al verso 35, fíjate, al 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí se cumple un salmo también. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y aquí es cuando tú te das cuenta, cuando tú predicas el Evangelio,
y tienes un conocimiento de quién es Jesús y qué fue lo que hizo por ti y por los demás hombres, y cuando de repente hay gente que a lo mejor, como lo dice, ¿no?, la misma Biblia, llegará el momento donde habrá hombres burladores de sí mismos y que se burlarán de la promesa de su advenimiento de Dios. Y cuando tú les predicas el evangelio, y de repente me pasó el día jueves que estoy así hablando con una señora, dice: ¿Dios qué tiene que ver aquí? No, pues Dios tiene que ver mucho, porque si el hombre muere sin Cristo no tiene vida. Es muy importante que entienda el hombre que necesita a Jesús, todos los hombres. Entonces, cuando Jesucristo se están burlando de él y todo, ¿qué está diciendo? Perdónalo. Y eso es lo que debemos de pensar cuando una persona blasfema en contra de Dios o se burla de Dios. No debemos de verlos a mal, sino como deberíamos de verlo. No saben, no conocen. Aún no ha resplandecido la luz de la verdad en sus corazones. Tienen un velo, no alcanzan a ver a Cristo como el Dios verdadero. No alcanzan a ver a Jesús como el que les ha dado vida. Fíjate, el verso 36, ¿no? Y los soldados también los escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título, escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Fíjate, ¿cuál era la burla de Jesús, ¿no? O sea, ¿qué era lo que le preguntaba? Te crucifican por ser rey. Y Jesús, ¿qué contestó? Enmudeció su boca. ¿Y qué le dijo? Tú lo has dicho. Nunca peleó, nunca contendió, pero sí era un rey, porque él desde antes estaba sentado en el trono. O sea, Jesús descendió del cielo. Jesús no nació en esta tierra realmente, ¿no? Por eso dice que la Virgen concebirá un varón, Isaías capítulo 7, y llamará su nombre como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la Virgen dará una señal y concebirá un hijo que su nombre llamará como Emmanuel. Isaías capítulo 7, cuando tú lo puedas leer en casa y te das cuenta que es Dios con nosotros. La Virgen no concibió a través de copulación, sino que fue concebida a través del Espíritu Santo. Jesucristo descendió del cielo, es Dios. Él estaba sentado en el trono a la diestra del Padre, solamente que se despojó de su deidad, de su divinidad, de sí mismo. Él era rey desde antes, por eso se mencionaba como rey. Sí, soy un rey, porque él estaba sentado en el trono. Pero como los judíos le embarraron, tuvo que descender él del cielo para darnos vida a todos los gentiles. Fíjate, el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fíjate, porque hubo tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? No, Jesús dijo que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y me remonta, ¿no? Yo ayer estuve viendo, o sea, no tiene nada que ver mucho con esto, ¿no? Pero hay esta película, ¿no? Me remonta así, El Hobbit, ¿no? Y de repente ves El Hobbit y habla de la luz y las tinieblas, ¿no? Y dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta que las tinieblas se estaban apoderando en ese momento. Pensaban que Cristo estaba muerto, pero no por algo. Cuando tú lees primera de Pedro capítulo 3 verso 19, ¿qué es lo que te dice? Que él fue y le predicó a quienes. Ve a primera de Pedro, tantito, vamos a pararnos hasta el verso 44 y ve a primera de Pedro capítulo 3.
verso 19, fíjate. Dice así, hasta el 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quién les predicó? No por algo él dijo que él tenía que ir al corazón de la tierra, ¿no? Así como Jonás fue tragado y tuvo que ir al pez grande, así el Hijo del Hombre tiene que ir ¿a dónde? Al corazón de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Descendió al infierno y le predicó a los ángeles y les dijo, mira, a los ángeles endemoniados, ¿no? O sea, a los ángeles, sí, a los demonios. Porque hay ángeles caídos, exactamente. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Y cuando estaban las tinieblas en la tierra, pues ellos habían pensado, pero Cristo va a vencer a la muerte. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, mira, fíjate. Sí se entiende, ¿no? O sea, Sí. Fíjate. Ahora, regresa a Lucas. Lucas 23, ¿verdad? ¿20 qué? 23. Verso 44. Fíjate, dice, y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Cuando se rasga el velo del templo, ¿por qué es? ¿Por qué nos dio la entrada al Padre? Porque el velo separaba ¿qué? El lugar santo, el lugar santísimo. Y Él te da la entrada al Padre. Y ahora ya te has reconciliado con Dios. Y tú no tienes que hacer así toda una liturgia, sacerdocio y todo. No. ¿Sí me entiendes? O sea, ahora tú ya puedes entrar al Padre con un corazón sincero, arrepentido de corazón, con un corazón genuino. Él te da la entrada al Padre. Por eso el velo del templo se rasgó. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, o sea, dándose golpes de pecho, o sea, le embarramos todo, ¿no? Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Fíjate, esta es la pasión de Cristo, el Viernes Santo. Y Él había sido presentado en la última cena, entonces como el Cordero Pascual. Y básicamente se cumple la pasión de Cristo, o sea, como un cordero, o sea, sacrificado, derramando la sangre, pero con un oprobio duro, porque la pasión, ¿qué significa? El sufrimiento, el flagelo, el martirio. Fíjate, los judíos celebraban la Pascua y Jesús fue crucificado en la Pascua. El Cristo tuvo que ser crucificado para darnos vida. Romanos capítulo 5, verso 8, que nos dice más, Dios muestra el amor para con nosotros. Ya leímos, entendimos todo Isaías capítulo 53. ¿Y qué dice más? Dios muestra el amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, y ahora vete al domingo de resurrección. Esto es lo que celebramos, la vida. Por eso los creyentes celebramos la vida y no la muerte. Y la muerte nos enseñorea más de nosotros. Y a veces como creyentes tenemos miedo a morir. Pero ¿por qué tenemos miedo a morir? Si nada más es pasar, trasponernos, como Enoc, como Elías. ¿Qué nos dice en la Biblia? Que la muerte nos enseñorea más de nosotros. Y a veces queremos guardar nuestra vida aquí en la tierra para nuestros propios fines y no para servir al Señor y para ser más como el Señor. O sea, yo veo, por ejemplo, vamos a ahorita a seguir esta parte, pero veo, por ejemplo, a Pablo en Tesalónica, y veo a Pablo en Tesalónica, y lo veo así al apóstol Pablo en Tesalónica, y trabajando arduamente para el Evangelio, pero también está haciendo su trabajo secular,
haciendo sus casas de campaña y todo, trabajando duro para sus casas de campaña y todo, pero no lo veo desviado del propósito de Dios, porque el propósito de Dios, ¿cuál era? El predicar el Evangelio. El propósito de Dios era que Pablo anunciara a Cristo como el Salvador. Y eso es lo que debemos de hacer como creyentes, que no se nos desvíe el propósito, que estamos aquí en la tierra como iglesia para anunciar el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y anunciarle a otros. Fíjate, ve ahora el domingo de resurrección, ve a Lucas capítulo 24, verso 1 al 12. Y aquí ya vamos a acabar, ve a capítulo Lucas 24, 1 al 12. Vamos a Lucas. Fíjate, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Él ya les había anunciado que es necesario que yo padezca y que al tercer día resucite. Pero ¿qué hacían ellos? Incredulidad, como a nosotros a veces nos acontece. Porque a veces lees el Evangelio y te lo sabes de derecha a izquierda y sabes en dónde están todos los versos bíblicos y empiezas a saber todo, sí, pero a veces que hay en nuestro corazón hay cierta incredulidad. Pero por eso debemos de seguir y pasar más tiempo con Él y menos con nosotros mismos. Fíjate, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario, ¿ves?, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas con los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora, en el camino de Emaús, que sigue más adelante, ¿sí?, vamos al verso 24 al 35, y el camino de Emaús básicamente van sus discípulos platicando, y aquí se aparece otra vez. Fíjate, y dice: y fueron algunos de los, Lucas 24, verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él decía. Y llegaron a la aldea donde iban él, y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más, y él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Y vete del verso 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos?
mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo? Yo soy el que han crucificado, soy el verdadero. Sí. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Toda la escritura y toda la ley y todos los salmos se está cumpliendo ¿quién? ¿En la persona de quién? De Jesús. Entonces les abrió y el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitare de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjate, ahora, en Mateo 12, 40 al 42, él ya lo había dicho, o sea, es lo que dijimos: así como Jonás tuvo que ir al corazón de la tierra, así el Hijo del Hombre, bueno, así como Jonás tuvo que ir al pez grande, así el Hijo del Hombre tuvo que ir al corazón de la tierra. ¿Para qué? Para morir y después resucitar al tercer día. Sí, fíjate. Y primera de Pedro capítulo 3 verso 19 ya lo dijimos. Y se tiene que cumplir la resurrección de Cristo, porque en Hebreos 2:14 la Biblia nos dice que ¿quién tiene la potestad de la muerte? Cristo. No. ¿Quién tenía? ¿Quién era el imperio de la muerte? El diablo. Entonces Hebreos 2:14 nos dice: por cuanto todos participaron de sangre y de carne, él participó de lo mismo para vencer al dueño del imperio de la muerte, esto es el diablo. Y entonces es cuando ya leemos lo que dice Pablo, ahorita lo vamos a leer, que la muerte ya no se enseñorea más de nosotros, porque él mismo venció a la muerte a través de la cruz, y tú ya lo estás viendo resucitado y mostrándose a los discípulos como la vida. Y eso es lo que celebramos los creyentes. Por eso nosotros no participamos del Halloween. Sí. No, o sea, ¿por qué? Porque nosotros participamos de la vida. Fíjate, ahora, por eso la Biblia dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. Porque Cristo ha muerto una sola vez para darnos vida. El justo ha muerto por los injustos, una vez muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu para llevarnos a Dios. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Fíjate, ahora, Colosenses 2, capítulo 15, verso 16 nos dice así: él ha anulado el acta contraria a nosotros, porque había un acta para todos los hombres, que si los hombres mueren sin Cristo, entonces ves todas las almas que están a tu alrededor, y ves todas las almas que viven en tu trabajo y todo, y no recibir a Jesús, ¿qué representa? Muerte. ¿Y qué es lo que te dice Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15? ¿Quién es el dueño del imperio de la muerte? Es Satanás. ¿Y quién lo ha vencido a través de la cruz? Jesús. ¿Y quién es el que reconcilia al hombre con Dios? Cristo. ¿Y por qué celebramos el día domingo de resurrección los creyentes? Porque Cristo ha vencido a la muerte y nos ha dado vida. Fíjate, Colosenses 2, capítulo 15 al 16 dice que él ha anulado el acta contraria a nosotros, clavándola en la cruz, despojando a toda hueste y a toda potestad públicamente en la cruz del Calvario. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Y Jesús se mostró en Juan 11:25 como: yo soy la resurrección
y la vida. Quien esté muerto y crea en mí, vivirá y tendrá ¿qué? Vida eterna. ¿Y qué no dice Juan capítulo 3, verso 16? Que de tal manera Dios ha amado al mundo que ha entregado a su único Hijo para quien cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el festejo del día de hoy domingo, que Cristo ha vencido a la muerte a través de la cruz. Sí. Y tuvo que pasar desde el día domingo que entró en Ramos al día jueves, que fue la última cena, limpió a sus discípulos, porque sin los discípulos no se había hecho la iglesia, no se hubiera hecho la iglesia, porque había un plan de Dios para crear también la iglesia. Por eso Pablo dice que algunos los constituyó apóstoles, a otros discípulos, a otros profetas, ¿no? Sí, fíjate. Y ahora mira, Romanos capítulo 6, verso 8 al 9, para terminar. Ve lo que dice Romanos. Romanos capítulo 6, verso 8 al 9. Mira, dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Ves? ¿Tiene algún señorío sobre ti la muerte? No. Entonces yo digo, como creyentes, lo que celebramos el día de hoy es la vida, y celebramos que Cristo nos ha dado vidas, porque Él está vivo, Él no está clavado en un madero, Él ha descendido del madero y se les ha mostrado a sus discípulos y les ha dicho: Tomás, toca mis dedos, ¿no? Y Él está vivo, y eso es lo que celebramos, que Cristo es la vida. Vamos a orar, ¿vale? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, y pues sabemos que todo esto propio, Señor, todo esto que tú bebiste, Señor, y la copa que tú bebiste también en el Getsemaní, Señor, por nosotros la cargaste, sudaste gotas de sangre, Señor. Fue un regalo, Señor, que no merecíamos, Señor, entre millones, Señor, entre millones de personas, Señor, que tal vez hemos creído en ti, hemos confiado en ti, Señor. También otros hermanos ahorita también celebran esto, Señor. Ese sacrificio en la cruz, Señor, que tú has dado vida, Señor, a tu pueblo, Señor. Nos has escogido entre millones, Señor. Nos has guardado de la muerte, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos, Señor, a que prediquemos la verdad, Señor. Sé tú obrando, Señor. Danos entendimiento, Señor. Y pues que sigamos en tu camino, que sigamos predicando la verdad, Señor. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos a celebrar la vida, Señor, no la muerte, Señor, porque tú has venido a eso, Señor, a darnos vida, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén, amén.